Buenas tardes a todos. Es el 10 de septiembre. Este es el informe semanal del Movimiento Larouchista. Ayer hubo una llamada telefónica muy interesante entre el presidente Biden y el presidente Xi Jinping de China. Una llamada iniciada por el presidente Biden, eh, que ha estado tomando algunas medidas, adoptando medidas y tomando acciones interesantes ante una crisis de desintegración del sistema del sector del transatlántico. La llamada con Xi Jinping la inició el presidente Biden. No tenemos toda la información, obviamente, sobre lo que transcurrió. Fue una llamada larga, amplia. El informe que dan los chinos, como de costumbre, es mucho más detallado que lo que presenta la Casa Blanca, pero fue algo que repasó la situación estratégica, obviamente la situación de Afganistán y la totalidad también de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y China, que, como dijo el presidente Xi Jinping, es una de las piedras angulares de todo el sistema mundial, y que si eso funciona bien, el sistema mundial tiene posibilidades, y si no, hay un gran peligro de conflictos. Lo que dijo Biden es que quiere que la relación entre los dos países no sea de conflicto, pero sí de competencia, y también reiteró Biden que Estados Unidos mantiene su política de una China, de una sola China. Eh, Como de costumbre, con las declaraciones como las que han habido en torno a Afganistán, al igual que esta, todo depende de lo que se haga y no nada más de lo que se diga. Pero esta llamada es realmente muy interesante, especialmente si lo tomamos eh, junto con la otra acción interesante que adoptó el presidente Biden ayer, que fue la de anunciar que se van a imponer requerimientos para vacunas obligatorias, no nada más para trabajadores del sector público, sino también usando las capacidades que tiene el gobierno de reglamentar el sector privado en ciertos elementos. Compañías con más de 100 empleados también van a tener que vacunar a su personal y o tienen que demostrar que han tenido una prueba negativa de COVID una vez por semana. Ahora, el, la, los neoconservadores, muchos de los elementos del Partido Republicano han puesto el grito por el cielo, diciendo que esto es se está coartando la libertad y que esto es una medida dictatorial, hasta fascista han dicho, que lo único que revela en realidad es la demencia, el nivel de locura y de falta de respeto fundamental a la ciencia a la que ha llegado buena parte de la población de Estados Unidos, al igual que otros países, que es un tema que vamos a abordar en un momento, pero sí reflejan sobre lo que ha sido la historia de la derrota o casi derrota del poliomielitis, de sarampión y demás. Siempre ha requerido una operación general y mundial. La única crítica que yo le puedo hacer al anuncio de Biden en ese sentido es que la única manera en que eso va a funcionar no puede funcionar dentro de Estados Unidos nada más. Biden debería anunciar un plan mundial de vacunar, de enviar vacunas gratis a la totalidad de la población del planeta y unirse a China para lograr eso. Es demasiado obvio que esta pandemia no tiene nacionalidad, no es de un país, no respeta fronteras, es una cuestión mundial. Y si apagamos el incendio en casa propia y vemos que la casa del vecino está ardiendo, pues no nos va a ayudar mucho eso. Se tiene que derrotar esto a nivel mundial, al igual que otros problemas fundamentales. Estamos ya en la era donde el significado de la soberanía nacional es cooperación a nivel internacional en el bien común o el bienestar general de la población del planeta. No sirve de nada tratar de controlar la pandemia en Estados Unidos, que no se ha hecho muy buena labor en eso, por cierto.
eh, cuando tenemos las situaciones tan terribles en los lugares donde también se generan otras mutaciones y variantes de la pandemia. La Delta viene de la India, la Lambda viene de Perú, originan ahí, y quién sabe dónde van a venir los otros, seguramente de los países donde no han habido las posibilidades de vacunación. Entonces, hasta donde llegó lo de Biden me parece muy bien, pero la única manera en que esto va a funcionar es si adopta una política mundial de trabajar con los chinos en particular y otros países para respetar, para abordar esta crisis que enfrenta toda la humanidad. Ahora, es interesante lo que está pasando con Biden. Ustedes saben que Biden no fue nuestro candidato preferido en las elecciones de Estados Unidos, con todas las críticas que le hacíamos y le hacemos a Trump. Nos había parecido que Trump tenía más posibilidades de avanzar sobre los puntos estratégicos que Trump había prometido sin haber cumplido, por ejemplo, buenas relaciones con China y Rusia, por ejemplo, salirse de Afganistán, etcétera, etcétera. Pero ahora resulta que Biden ha sido el vehículo por el que se han adoptado políticas que en cierto sentido había adoptado el presidente Trump. Qué cosa más curiosa. La salida de Afganistán, realizada de una manera bastante problemática, dejando un montón de problemas, pero por lo menos paró la guerra de 20 años, la guerra genocida, y por lo menos está anunciando Biden de que se ha acabado la era de las guerras perpetuas. Luego también está la promesa de Biden últimamente de desclasificar documentos sobre el 11 de septiembre. Vamos a abordar ese tema en un momento también. Vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Pero es interesante la manera en que hay ciertas fuerzas, movimientos tectónicos, movimientos totales de la sociedad bajo condiciones de desplome, de una crisis sistémica, que mueven fuerzas que van más allá de y arrastran a individuos. Estas cosas que no están ocurriendo no reflejan tanto la personalidad del individuo Biden, y más bien el hecho de que hay fuerzas que se están moviendo, procesos que están moviéndose, resultado de la crisis sistémica, que jalan y arrastran a diferentes sectores. Este es un fenómeno internacional, tal y como lo recalcó LaRouche en el momento en que ganó la elección Trump, hace 4 años y pico. Ahora, algo como que nos debe poner a reflexionar sobre todo esto, como lo abordamos en detalle en la última llamada, es el nivel de crítica y de histeria por parte de los británicos en contra de Biden. Acuérdense, ellos son los que antes que nadie estaban tratando de tumbar al gobierno de Trump. Están las acciones del embajador Darroch, está lo que fue el dossier de Christopher Steele, hay toda la operación del aparato de inteligencia de Estados Unidos bajo control de los británicos, todo con la idea de colocar a Biden en la presidencia y quitar a Trump. Bueno, lograron eso, pero ahora están jalándose los pelos abierta y públicamente por lo que está pasando en esta presidencia de Biden. Ahora, claro, los que, entre paréntesis, los que no tienen flexibilidad en cuanto a la comprensión de cómo funcionan estos procesos políticos internacionales, se tratan de mantener en categorías de quién es bueno, quién es el malo, quién es el bueno, quién es el malo, y cometen errores garrafales. Porque hay procesos, de nuevo, reitero, que en general mueven sociedades enteras. ¿Cuáles son esas fuerzas? ¿Cómo afectarlas? Ese es el chiste de la actividad política para cambiar el cuadro estratégico, donde Lino LaRouche era experto. Pero los británicos siguen totalmente locos en contra de Trump, perdón, en contra de Biden, la misma gente que había querido tumbar a Trump. Es muy interesante que el propio Tucker Carlson,
Para quienes no conocen esta persona, es un comentarista muy conocido de Fox News, republicano, eh, partidario fuerte de Trump, muy inteligente en ciertas cosas sobre la contracultura y cuestiones por el estilo, muy malo sobre el tema de China y la guerra, la necesidad de lanzar una guerra en contra de ellos. Pero lo que hizo Tucker Carlson esta semana es algo que hasta la fecha no había hecho nadie dentro del campo de Trump, que es reconocer esta ironía tan abierta y obvia de que la gente que quiso tumbar a Trump ahora están tratando de tumbar a Biden porque Biden ha adoptado algunas de las políticas que Trump había prometido y que los británicos odian. Y que ahora Biden está siendo atacado por esa gente y también atacado por el propio Trump, que nos demuestra algo respecto a su falta de flexibilidad conceptual en un cuadro estratégico que está cambiando muy rápidamente. Pero Tucker Carlson, que no es ningún santo de mi devoción, dijo cosas muy interesantes por ser tan singulares, por ser tan diferentes. Dijo que Biden está haciendo lo que Trump prometió hacer en Afganistán y por lo tanto ahora sus propios militares le están dando el tratamiento a Trump. Carlson habla de que una llamada que tuvo Biden con el entonces presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, del 23 de julio, alguien había filtrado eso. Y Carlson dijo, eso tiene que haber sido alguien o del Pentágono o del Departamento de Estado, y esto es absolutamente ilegal. Ningún presidente puede funcionar así. Es lo que le hicieron a Trump. Dijo Carlson, y esta es la cita. Primero, sabemos que esta conversación tuvo lugar porque el Pentágono o el Departamento de Estado lo filtró a Reuters. ¿Por qué harían eso? Porque cualquiera que sean las fallas de Biden, sí sacó a las tropas estadounidenses de Afganistán y ellos odian eso. Así es que filtraron ese audio, esta grabación de audio del presidente hablando con otro jefe de Estado. Eso es ilegal. Uno no puede llevar a cabo el estadismo y las negociaciones si la gente está filtrando el contenido de la conversación. Pero ahora le están haciendo eso en venganza a él, porque Biden rompió las reglas, paró la guerra perpetua, lo hizo de una manera inepta, pero lo hizo. Y luego dijo Carlson, esto es lo mismo que pasó con Trump con el Pentágono, y luego informó Carlson que ciertos líderes militares como el general Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, que había jugado un papel tan fundamental en el conato de golpe en contra de Trump, y que había dicho qué bueno que van a regresar los adultos a la Casa Blanca, hablando de adultos que no se opondrían a la política de guerras perpetuas. Ahora resulta, dice Carlson, que Biden le dio la espalda a ese proyecto neoconservador y esa es la mayor ofensa según ellos. Y así por el estilo. Ahora, no es que esta declaración sea tan importante en sí. La importancia es que es el único en todo este grupo de conservadores y gente relacionada a Trump que ha tenido simplemente la honestidad más obvia de decir lo que está ante los ojos de cualquier persona que quiera ver lo que está pasando. No lo entiende, no le echa la culpa como lo debería hacer a los británicos, pero eso es lo que dice Carlson. Ahora, es particularmente interesante porque en ese artículo donde ataca al general Milley por lo que le hizo a Trump, al día siguiente, después de esa declaración de Carlson, Milley fue a Fox TV y él dijo lo siguiente, no como pronóstico, sino como declaración de intención de sus círculos, dijo: mi evaluación militar es que es probable que se den las condiciones para una guerra civil en Afganistán. No sé si el talibán será capaz de consolidar el poder y establecer el gobierno. Creo que hay al menos una muy buena probabilidad
de que se produzca una guerra civil más amplia y eso a su vez llevará a condiciones que podrían de hecho llevar a una reconstitución de Al Qaeda y a un crecimiento del Estado Islámico o de otra miríada de grupos terroristas. Se podría ver un resurgimiento del terrorismo, etcétera, etcétera. Luego le preguntan, bueno, general Milley, ¿piensa usted que van a tener que regresar tropas estadounidenses a Afganistán? Y él dijo, no sé, eso es muy complicado, pero lo tenemos que tomar en cuenta como posibilidad. Han habido más declaraciones parecidas, pero básicamente el plan aquí de los británicos y sus aliados en Washington, ellos no están concediendo la derrota estratégica fundamental a toda su orientación que ocurrió con lo de Afganistán. Están prometiendo, dizque como pronóstico, pero están prometiendo ayudar a desatar la guerra civil, terrorismo y luego justificar una nueva invasión a Afganistán. Ahora, ante todo esto, toma importancia de primer orden la declaración de Helga Zepp-LaRouche del 5 de septiembre, que se llama ¿Puede Occidente aprender lo que necesita Afganistán ahora? Y creo que todos ustedes conocen la declaración o lo pueden leer en nuestra página electrónica. Básicamente repasa la tremenda derrota que ha ocurrido en Afganistán a esta política de guerras perpetuas. Enfatiza el hecho de que las Fuerzas Armadas del país más poderoso del planeta y de la OTAN juntos fueron derrotados por 65,000 tropas del Talibán. Y luego explica el costo de esta política que tiene 20 años desde el 11 de septiembre. Ella repite algunos de los datos de un estudio de la Universidad Brown que dice que el costo total ha sido de más o menos 8 billones de dólares y 1 millón de personas perdieron la vida. Luego lo desglosa, 2.3 billones en Afganistán, 2.1 billones en Irak y Siria, 355,000 millones de dólares en Libia, Somalia, otro billón en los gastos para seguridad nacional, es decir, espionaje interno en Estados Unidos. Murieron 15,000 militares estadounidenses, 70 millones de personas son refugiados y así por el estilo. Y se ha dejado un país que está al borde de la desintegración en Afganistán, con hambruna masiva, con COVID y con una situación de fragmentación que puede conducir a una explosión del narcotráfico y el narcoterrorismo internacional. Perdón. Helga Zepp-LaRouche luego pasa a plantear la solución, una alternativa que está circulando muy ampliamente a nivel internacional a estas alturas, y es que se tiene que establecer una alianza entre Estados Unidos, China, Rusia, Irán, India y otros países vecinos para ayudar en la reconstrucción de Afganistán, que hay que parar las sanciones asesinas, que hay que ayudar con la cuestión de salud, con COVID, que hay que ayudar con la agricultura moderna, y ella propone concretamente que se nombre como el enviado y el negociador con el Talibán a Pino Arlaki, que había sido jefe de la Organización de las Naciones Unidas encargada de drogas y actos criminales, de crímenes, por el año 2000, que logró una negociación con Talibán para la reducción de la producción de opio. Y es una figura que indicaría que Occidente va a cambiar la manera en que va a trabajar sobre estos asuntos. Ahora, esta declaración de Helga ha recibido el apoyo público ya del senador, ex senador estatal y ex coronel estadounidense Richard Black, también del vicepresidente del Centro Euroasiático y de otras figuras prominentes que se van a dar a conocer próximamente. La declaración también ha circulado ampliamente en muchos lados y es muy importante porque introduce un elemento de solución donde otros solamente ven problemas. Ahora,
los que también ven soluciones son los chinos. Y no me refiero nada más a la política de la franja y la ruta en general, me refiero al hecho de que Wang Yi, el canciller de China, realizó una reunión el 9 de septiembre, antier, 2 días, el 8, con los cancilleres de los países vecinos de Afganistán, o sea, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Pakistán e Irán. Y acordaron que, y dijo esto Wang Yi, que el talibán ha hecho declaraciones positivas sobre cuestiones como el gobierno, contra el terrorismo y de buena vecindad. Wang Yi dijo, le damos nuestro beneplácito, pero lo fundamental es que deben implementarse estas palabras en acciones específicas. Y luego pasó a plantear un plan de acción de 6 puntos sobre lo que se tiene que hacer de inmediato en Afganistán y con apoyo internacional. Y estos 6 puntos me parecen muy reveladores. Francamente me sorprendieron cuando los leí en términos de la orden que les da y cuáles son. Dice Wang Yi lo siguiente. Número 1, primero, se tienen que tomar medidas para ayudar a Afganistán a que se vacunen totalmente contra la COVID. Número 2, hay que fortalecer y mantener abiertos los puertos terrestres en Afganistán para el flujo de ayuda. Tercero, hay que tomar medidas para ayudarlos con la inmigración en masa que está ocurriendo. 4, hay una amenaza de hambruna masiva que hay que ayudar a aliviar. 5, hay que profundizar la cooperación contra el terrorismo. Y 6, cooperar en una acción contra las drogas. Claro, 5 y 6 es algo muy relacionado, terrorismo y drogas, como sabemos. Pero los chinos andan moviéndose en esto. Creo que hay que ubicar la llamada de Biden a Xi en ese contexto. No digo que eso es lo único que hablaron, pero en definitiva eso, porque también es en general la orientación dominante en el Oriente. Se realizó esta semana el Foro Económico del Oriente Oriental de Vladivostok, que siempre organiza cada año Rusia, donde se habló de la urgencia del desarrollo económico y cuáles son los planes y los programas y los proyectos que se pueden realizar. Un punto de vista totalmente diferente a lo que estamos viendo en Occidente. Ahora, ubiquemos todo esto dentro de un marco más amplio de historia, de 20 años, de 50 años y de más, de 500 años, de medio milenio. Porque solamente desde esa perspectiva, viéndolo a ojo de pájaro, de esa manera, podemos realmente entender lo que está pasando y, por lo tanto, por qué la solución que Helga está planteando es de tremenda importancia, es única. Bueno, ustedes saben perfectamente bien que mañana es el 11 de septiembre. Algunos de ustedes se acordarán personalmente de lo que pasó en esa fecha. Muchos lo vivimos. Quiero decir un par de cosas sobre esto. Primero, antes que nada, Lindo LaRouche estuvo en una entrevista de radio ese día cuando estaba ocurriendo el incidente. Era una entrevista programada de antemano con Jack Stockwell de Utah, de Salt Lake City, que ya había anunciado y al aire Stockwell le informó a LaRouche lo que estaba pasando. LaRouche también estaba recibiendo notas y mensajes de sus ayudantes que le estaban diciendo lo que estaba pasando. Lo importante aquí es que Stockwell dice, bueno, ahora vemos lo que acaba de suceder en Nueva York, pero apenas ayer recibí, creo que fue apenas ayer, un paquete de volantes de su organización de LaRouche en Leesburg, Virginia, que yo regularmente reparto en mi oficina, donde se advierte de ataques terroristas aquí en los Estados Unidos a corto plazo. Eso lo dijo al aire. Y es cierto, porque habíamos estado advirtiendo, sin saber obviamente concretamente lo que iba a ocurrir con las Torres Gemelas, que algo iba a pasar. Y LaRouche dijo muchas cosas al aire. Fue una entrevista de 2 horas donde dijo, bueno, lo que se tiene que ver
es en el contexto de lo que ocurre son dos cosas. Primero que nada, dijo LaRouche, la primera sospecha que va a haber en torno a esto es Osama Bin Laden. Ese nombre va a surgir de manera prominente, ya sea como sospecha o como conjetura. Y luego LaRouche dice, no es Osama Bin Laden. Hay que ver tras bastidores qué está detrás de esto. Dice, tenemos un proceso mundial. Mira, el sistema financiero se viene abajo. Eso siempre es algo peligroso, porque cuando el sistema entero sufre una sacudida del modo en que se sacude ahora, en 2001, en el que se sacude ahora por el desplome financiero, hay acontecimientos políticos, porque elementos variados tratan de intervenir y orquestar acontecimientos mediante intervenciones espectaculares, lo cual cambia, digamos, el foco de la atención pública de una cosa y lo pone en otra. Tengan eso en mente, cambia la atención pública de una cosa y lo pone en otra, dijo LaRouche. Dijo, esto obviamente, no puedo sacar conclusiones obviamente, pero las circunstancias me dicen que hay algo más bien malvado detrás de esto. Y luego pasa a decir que esto no se puede culpar simplemente a Osama Bin Laden. En algún momento lo van a matar y luego dicen que el problema está resuelto. Pero nunca se consideró quién lo envió, quién creó a Osama Bin Laden y quién lo protegió y desplegó sus fuerzas y su nombre con estos propósitos. Porque lo que estamos entrando es un periodo en el que la palabra no es terrorismo. El terrorismo es parte del cuadro. La palabra es desestabilización. Y luego pasa a decir que ha habido incompetencia o complicidad de fuerzas de seguridad internas en Estados Unidos en la medida en que esto iba avanzando. Dice, así que alguien a cargo de la seguridad realmente no fue muy efectivo en el cargo. No se puede andar secuestrando aviones de una manera tan coordinada. No se puede hacer. Tiene que haber alguien muy descuidado realmente. Entonces, eso simplemente para indicar de entrada el concepto de LaRouche. ¿Qué pasa con el 11 de septiembre? Bueno, muchas cosas. Las imágenes de las Torres Gemelas están con nosotros, están las muertes, están las guerras que se lanzaron, 20 años de guerras justificadas supuestamente para lanzar una guerra en contra del terrorismo. Tumbaron el gobierno de Saddam Hussein por responsabilidad, disque por lo del 11 de septiembre, que es un absurdo absoluto y total. No tuvo nada que ver, como se supo después. Y también se estableció en Estados Unidos la ley patriota, que justificó casi un estado policíaco en Estados Unidos, casi un golpe de estado fascista. No llegaron a lograrlo completamente, pero esa fue la intención. Entonces, en política exterior, un viraje, un cambio de paradigma hacia el derecho a intervenir en cualquier país, simplemente declarando que hay un problema de terrorismo, pero nunca señalando a Londonistán, que es el centro del terrorismo. Y luego, segundo, los cambios internos, no nada más en Estados Unidos, también en Europa y otros países con este llamado estado de vigilancia o estado de espionaje, para cumplir los requerimientos del desplome financiero y el sistema que se viene abajo. Pero hay un tercer elemento que es mucho, mucho más importante y el que, insisto, hay que enfatizar, y es que estos tipos de shocks psicológicos y de terror inducidos en la población se lanzan con la idea de inducir un cambio de paradigma, de que la gente acepte y tolere cosas que en su estado normal nunca aceptarían. Y esto ayudó a provocar en Estados Unidos y en otros países un viraje drástico en dirección del hedonismo, de la gente que dijo, no, esto causa demasiado miedo, demasiado terror, yo simplemente voy a huir de la realidad, a la contracultura de la pornografía, de drogas, de contracultura en general, etcétera, etcétera. Y un estado de destrucción y de pesimismo cultural que ha llevado, por ejemplo, a los pobres soldados estadounidenses enviados a una guerra genocida sin propósito, sin ser una guerra justa. Otra cosa fue la Segunda Guerra Mundial, pero esto provoca psicosis
en el soldado. Y el resultado es que hemos tenido 4 veces más suicidios entre veteranos de guerra de Estados Unidos que muertes en las guerras mismas. Claro, Estados Unidos no es el que sufrió más, es Afganistán, es Irak, son millones de personas. Pero ese es un indicio a lo que voy, esta cuestión de la guerra cultural. Miren, este tipo de shock inducido que ocurrió mañana hace 20 años, con la idea de inducir y provocar un cambio anticientífico en la población para que empezaran a creer en fantasías y mitologías y ideologías que no tienen nada que ver con la realidad, fugarse de la realidad hacia juegos de video, hacia drogas, hacia pornografía, hacia una vida fantasiosa. Un rechazo de la ciencia más básica con la que hemos derrotado enfermedades por más de un siglo. Ahora porcentajes muy altos de la población rechazan eso, dizque en base a mi libertad individual. Como la libertad que tiene el individuo, el que conductor, el que conduce el carro, de pasarse todos los semáforos rojos porque no va a dejar que la gente le imponga una limitante a su libertad. Es así de irracional lo que está pasando con todo este movimiento antivacunas, anti-COVID, anti-pandemia, anti-máscaras. Esto es exactamente lo que pasó en el siglo XIV, con los flagelantes, con el hedonismo, con la reacción loca, anticientífica, de psicosis generalizada en reacción a una situación de terror. Es lo que pasó a nivel mundial también en el 68, en 63 a 68. En Estados Unidos, el asesinato de Kennedy, el asesinato de Bobby Kennedy y el asesinato de Martin Luther King, claro, fue para matarlos a ellos, pero fue para matar la capacidad creativa de la población más que nada. Y en buena medida lo lograron. Indujeron un cambio de paradigma, un lavado cerebral generalizado, donde la gente huye de la realidad a la vida de fantasías y toleran cosas en la vida política cotidiana y en la economía que jamás hubieran tolerado hace 30 o 50 años. México, miren lo que pasó en México. La serie de magnicidios en México, con Colosio, con el cardenal Posada y demás, tuvo exactamente la misma intención y lo lograron. El México de hace 30 años jamás hubiera aceptado la legalización de las drogas que se está aceptando hoy día. Sí, claro, hay fuerzas internacionales que lo prohíben, está George Soros, pero el que la población tolere y se haga de la vista gorda de un argumento que justifica sumir a la población en la esclavitud del consumo de drogas y del tráfico de drogas, no. Eso nunca hubiera ocurrido sin este tipo de cambio de paradigma mental, psicológico, total de la población. Lo mismo con la cuestión verde. Toda esta cuestión del ecologismo y hay que destruir la industria porque si no, que el planeta... No hay ciencia, ¿no? Simplemente no hay ciencia en base a esto. Lo que hay es un shock mental. Un psiquiatra entendería esto perfectamente bien, donde la gente huye de un trauma y crea un mundo fantasioso. Y esto es exactamente lo que el Instituto Tavistock estudió y está poniendo en práctica hoy día en el mundo. Esto fue lo que pasó en el siglo XIV, en la era de tinieblas, y la solución y la salida no es otra que lo que resolvió ese problema en ese momento. Porque se requirió un renacimiento de ideas, un renacimiento de ciencia, un renacimiento de teología, un renacimiento de confianza del hombre en su propia capacidad para entender con su capacidad cognitiva el ordenamiento del universo creado por el Creador. Y nada menos que eso va a funcionar. Se tiene que encontrar la manera de crear confianza en el futuro de que podemos hacer algo con nuestra querida especie y no dejar que nos lleve el tren. Para esto se requieren dos cosas. Número uno, se requiere un liderato como el de Franklin Roosevelt.
que dijo ante una situación parecida que a lo único que hay que temer es el temor mismo. Y es curioso que LaRouche se refirió a eso en la conversación con Stockwell en la radio mientras ocurría lo del 11 de septiembre, que se requiere esa voz de calma ante una situación terriblemente difícil que explique que lo único que verdaderamente es un problema es el temor mismo, porque soluciones hay. Número uno. Número dos, hay que crear ese futuro con el trabajo de crear un movimiento de jóvenes. La idea de un movimiento de jóvenes que siempre ha tenido LaRouche y ha estado en el centro de su actividad y de nuestra hoy, no es simplemente de que los jóvenes se mueven mucho y pueden trabajar mucho y hacen cosas buenas y que las universidades. Es mucho más que eso. Es una intervención fundamental en un estado psicótico colectivo de la población, diciéndoles, señores, señoras, hay una solución, tenemos futuro. Miren lo que existe en cuanto a un movimiento de jóvenes. Y eso es de fundamental importancia para restablecer la cordura y la sanidad en un mundo que ha enloquecido. Y termino simplemente reafirmando una de las cosas que discutimos en las últimas conversaciones con Helga LaRouche, que vamos a tomar o retomar en serio y de manera muy continua las llamadas internacionales del movimiento de juventudes larruchistas con Helga LaRouche y las actividades internacionales de ese movimiento de jóvenes. Es la única salida cuerda a una situación que de otra manera pareciera que está en manos del mismo Satanás, pero no lo está.